¿Qué ocurriría si los hallazgos arqueológicos más relevantes del siglo XXI no estuvieran ocultos bajo la tierra, sino desplazándose errantes por el espacio, justo sobre nuestras cabezas? Durante casi toda la historia humana, creímos que la Tierra vivía en un orgulloso aislamiento, separada de otros mundos por distancias tan inconmensurables que la idea de descubrir vestigios interestelares parecía absurda. Pero en 2017, algo que se deslizaba por el vacío cósmico a 87.000 kilómetros por hora pulverizó esa convicción para siempre. Tras aquel suceso, llegaron otros visitantes, cada uno aún más desconcertante que el anterior. Estos viajeros no se comportaban como nada conocido en nuestro sistema solar. Se aceleraban sin mostrar ningún tipo de propulsión. Conservaban su estructura intacta tras recorrer millones de años luz. Arribaban desde direcciones aleatorias con tal frecuencia que los propios estadísticos comenzaron a poner en duda las leyes de la probabilidad. Hoy, mientras Trey Atlas alcanza su punto más próximo al Sol, descubriremos por qué este visitante convierte a Oumuamua de simple anomalía cósmica en la primera pieza de un enigma mucho mayor. Y si disfrutas estas historias tanto como yo al contarlas, considera suscribirte para recibir cada noche un nuevo enigma del cosmos profundo. Ahora, prepárate. Comenzamos. Imagina la escena. Es medianoche en el observatorio Haleakala, en Hawái. El único sonido es el zumbido constante de los ventiladores de enfriamiento y el leve clic de los discos duros almacenando terabytes de datos estelares. Los astrónomos siguen atentos sus pantallas, repletas de diminutos puntos luminosos contra un fondo de oscuridad infinita. De repente, algo se mueve, algo que no debería estar ahí. En la mayoría de las noches, el cosmos obedece sus patrones milenarios. Las estrellas conservan su lugar. Los planetas cumplen sus trayectorias ancestrales. Incluso, los cometas y asteroides siguen la coreografía marcada por la gravedad desde hace miles de millones de años. Pero aquel 19 de octubre de 2017, el universo nos mostró algo distinto. Algo que cambiaría nuestra percepción de lo que viaja entre las estrellas. El telescopio Pan-STARRS capturó una sola imagen que lo transformó todo. Un punto de luz avanzando a una velocidad imposible, desafiando las normas elementales de la mecánica celeste. No seguía la atracción del Sol como el resto de los objetos conocidos. Este viajero pasó de largo como si tuviera un destino diferente. En cuestión de horas, los cálculos revelaron lo impensable. Su órbita no era elíptica como la de un cometa o un asteroide, sino hiperbólica, la firma inequívoca de un cuerpo que no nació en nuestro vecindario estelar. Se desplazaba a 26 kilómetros por segundo respecto al Sol, más veloz de lo que cualquier objeto local podría alcanzar. La noticia provocó un caos controlado en la comunidad científica. Las solicitudes de observación de emergencia inundaron observatorios en todo el planeta. Todos querían analizar esa rareza cósmica antes de que se desvaneciera
en la inmensidad del espacio. Las redes sociales estallaron en teorías. Los presentadores tropezaban intentando pronunciar su nombre hawaiano. Oumuamua, explorador o mensajero que llega primero desde lejos. Pero aquí empieza lo más fascinante. A medida que telescopios de todo el mundo se enfocaban en este intruso interestelar, descubrieron algo que desbarataba todas las expectativas. No era una esfera de roca y hielo, sino algo completamente distinto. Su brillo oscilaba 10 veces mientras giraba, lo que indicaba una figura alargada sin precedente alguno. Imaginen un cigarro cósmico de unos 800 metros de largo y apenas 80 de ancho, rotando como un disco arrojado por una mano invisible. Su superficie reflejaba la luz solar de un modo extraño, insinuando una composición insólita o quizás un origen artificial. Algunos investigadores empezaron a murmurar lo que otros ni siquiera se atrevían a decir en voz alta: ¿y si aquel fenómeno no fuese natural en absoluto? Las incógnitas comenzaron a multiplicarse con mayor rapidez que las respuestas. ¿Cómo podía un objeto resistir un trayecto interestelar sin desintegrarse por la radiación cósmica o el bombardeo constante de diminutos meteoritos? ¿Por qué mostraba una geometría tan inusual? Y lo más desconcertante, ¿por qué parecía ganar velocidad mientras se alejaba del Sol, pese a no exhibir rastros de los chorros de gas característicos de los cometas? El doctor Robert Werik, el astrónomo que identificó la anomalía por primera vez, relató después aquel instante de asombro. Miras los registros y crees que la computadora se equivocó. Simplemente, los objetos no se comportan de esa forma en nuestro sistema solar. Pero la máquina no estaba equivocada. El universo acababa de entregarnos algo sin precedente. Mientras Oumuamua se alejaba del Sol, incrementando su velocidad, lo único que dejaba tras de sí eran interrogantes. ¿Era acaso un fragmento arrancado de un mundo remoto y arrojado al espacio por el caos gravitacional de una estrella lejana hace miles de millones de años? ¿O podía tratarse de algo completamente diferente, una pieza de tecnología creada por inteligencias que todavía no logramos comprender? La comunidad científica reaccionó con rapidez, buscando explicaciones naturales. Los cometas, después de todo, pueden ser expulsados de sus sistemas originales. Las interacciones gravitacionales con gigantes gaseosos tienen la capacidad de lanzar pequeños cuerpos hacia el vacío interestelar a velocidades enormes. Tal vez lo que presenciábamos era simplemente la primera vez que nuestra especie tenía la fortuna de detectar a uno de esos nómadas cósmicos atravesando nuestro vecindario. Sin embargo, atribuirlo únicamente a la suerte resultaba difícil de aceptar. La humanidad lleva menos de un siglo explorando el cielo con instrumentos modernos. Las probabilidades de toparnos con un visitante tan improbable en este breve parpadeo de nuestra adolescencia tecnológica eran mínimas. A menos, claro, que estos mensajeros no fueran tan poco comunes como siempre creímos. Mientras Oumuamua
se desvanecía fuera del alcance de los telescopios, algo esencial había cambiado en la astronomía. Los programas de observación comenzaron a dedicar mayor esfuerzo a la búsqueda de objetos similares. Nacieron algoritmos especializados para detectar señales propias del movimiento interestelar. Incluso los comités de financiamiento, antes reacios a apoyar investigaciones exóticas, se vieron aprobando proyectos destinados a estudiar visitantes que llegaban desde más allá de nuestro sistema solar. El cosmos nos había mostrado algo para lo que no estábamos preparados. Un cuerpo que no pertenecía a ninguna estrella conocida, que no seguía una órbita reconocible y que exhibía propiedades que desafiaban nuestras teorías naturales. Se presentó sin previo aviso, compartió apenas fragmentos de su misterio y partió con el mismo enigma con el que llegó. Oumuamua se internó en la oscuridad, rumbo a la constelación de Pegaso, a una velocidad de 38 kilómetros por segundo, dejando tras de sí una lección inquietante. No estamos solos en el espacio interestelar. Existan o no intenciones detrás de ellos, objetos vagan a través de la galaxia portando consigo las historias de mundos desconocidos y catástrofes antiguas. El mensajero de otro lugar ya había cumplido con su cometido, aunque nosotros aún aprendíamos a descifrar su mensaje. Lo único claro era que no sería el último. El espacio entre estrellas no era ese vacío estéril que imaginábamos, sino una carretera poblada por errantes provenientes de cada rincón de la galaxia. Y si fragmentos de roca y hielo podían sobrevivir semejantes travesías, ¿qué otras formas, naturales o no, podrían estar aguardando el instante adecuado para cruzar por nuestro patio cósmico? La interrogante flotaba en el aire, densa como el aroma que anuncia una tormenta. Un astrónomo lo expresó con sencillez. Pasamos toda nuestra historia mirando el cielo y creyendo que estábamos solos en este rincón del universo. Hoy sabemos algo distinto. La galaxia nos ha estado observando siempre, enviando a sus mensajeros justo cuando, al fin, estábamos listos para verlos. La era de los visitantes interestelares había comenzado. Segunda parte. El día en que el cielo cambió. El primer encuentro con Oumuamua. La revelación. El momento que transformó nuestra comprensión del universo no llegó de forma gradual, sino de golpe, en un solo instante, capturado por un telescopio robótico en lo alto de una montaña hawaiana y procesado por algoritmos que llevaban años repitiendo los mismos cálculos. Era el 19 de octubre de 2017, a las 2:20 de la madrugada, hora local. El telescopio Pan-STARRS, ubicado en Haleakala, completaba otra toma rutinaria de una sección del cielo, esta vez en la constelación de Cáncer. La imagen contenía unas 60 estrellas, la mayoría tan distantes que su luz había viajado millones de años antes de ser registrada. Entre esos antiguos fotones, sin embargo, se escondía algo distinto, un débil reflejo de la luz solar rebotando en un objeto que nunca había formado parte de nuestro sistema. El hallazgo estuvo a punto de pasar inadvertido. El software de detección automática
lo clasificó como un posible asteroide cercano a la Tierra. Algo común. Después de todo, nuestro vecindario está lleno de fragmentos rocosos que quedaron de su formación hace 6.000 millones de años. La mayoría sigue trayectorias elípticas predecibles, y algunos se aproximan lo suficiente a nuestro planeta como para ser vigilados por los programas de defensa planetaria. Pero el doctor Robert Werik, al revisar los datos en la Universidad de Hawái, notó algo que no encajaba. El objeto avanzaba demasiado rápido y en una dirección inusual. Los cálculos preliminares sugerían que provenía del exterior del sistema solar, una posibilidad tan improbable que la mayoría de los astrónomos habrían supuesto un simple error. El cuerpo recibió entonces una designación temporal, 2017 U1, una etiqueta técnica que en nada anticipaba lo extraordinario que era. En apenas 48 horas, nuevas observaciones confirmaron lo imposible. El intruso seguía una trayectoria hiperbólica, con una excentricidad superior a 10. En términos de mecánica orbital, aquello significaba que no estaba atado a la gravedad del Sol. No era un vecino, sino un viajero en tránsito hacia otro destino. La reacción de la comunidad científica fue inmediata y sin precedentes. Se enviaron solicitudes de observación urgente a los principales telescopios del mundo. El tiempo de observación, normalmente reservado para proyectos a largo plazo, fue reasignado con apuro para seguir la pista de aquel intruso antes de que desapareciera para siempre en la negrura. El telescopio espacial Hubble, el Gran Telescopio de Chile, el Observatorio Gemini y muchos más se enfocaron en un visitante que estaría al alcance de la vista apenas unas semanas. El descubrimiento puso en duda nuestras suposiciones más básicas sobre cómo debían lucir los restos interestelares. Los modelos predecían que serían semejantes a cometas y asteroides locales. Cuerpos esféricos, compuestos de roca y hielo, de tamaños que rondarían 1 kilómetro. Pero Oumuamua no se parecía en nada a eso. Su brillo fluctuaba en un factor de 10 durante cada rotación de 8 horas, lo que implicaba una forma extremadamente alargada. La hipótesis más aceptada describía un cuerpo con aspecto de cigarro, de unos 800 metros de largo por apenas 80 de ancho, una proporción jamás vista en ningún objeto natural dentro de nuestro sistema. Cuanto más extraño parecía, mayor urgencia generaba en los equipos de investigación. Los telescopios en tierra lo seguían sin descanso, midiendo su giro, composición y trayectoria con una precisión inédita. Los radiotelescopios también se sumaron, en busca de posibles señales artificiales. Incluso el proyecto SETI se involucró, aunque solo halló el profundo silencio del espacio interestelar. Y entonces llegó el detalle más desconcertante: la anomalía de la aceleración. Mientras Oumuamua se alejaba del Sol, comenzó a ganar velocidad de forma leve pero medible con instrumentos astrométricos. Ese tipo de aceleración no gravitatoria suele observarse en cometas, provocada por chorros de gas expulsados al sublimarse el hielo al acercarse a la estrella. Pero en este caso, no había rastro alguno de actividad.
No existía coma visible, ni cola, ni evidencia espectroscópica de vapor de agua o de otros compuestos volátiles. Con cada nueva medición, el misterio se volvía aún más profundo. La superficie exhibía un tono rojizo inusual, lo que sugería la presencia de compuestos orgánicos que habían sido bombardeados por radiación cósmica durante millones de años. No obstante, pese a esa pátina ancestral, el cuerpo permanecía estructuralmente íntegro, sin mostrar las fracturas ni el desgaste que se esperarían tras incontables eras de travesía interestelar. El doctor Alan Fitzsimmons, de la Universidad Queen's de Belfast, reflejó la perplejidad de la comunidad académica. Cada vez que le dirigíamos un nuevo instrumento, se tornaba aún más enigmático. Anticipábamos que se comportara como un cometa o un asteroide ordinario, pero se rehusaba a ajustarse al guión. La reacción mediática fue inmediata y abrumadora. En pocos días, Oumuamua apareció en las portadas de todo el planeta. Las conjeturas iban desde lo científicamente aceptable hasta lo desbordantemente fantasioso. Se trataba de un fragmento expulsado de un exoplaneta tras una catástrofe cósmica. ¿Podría ser un artefacto extraterrestre diseñado deliberadamente para explorar nuestro sistema solar? ¿O simplemente un tipo de objeto tan inusual que jamás habíamos presenciado algo semejante? Los especialistas pidieron cautela, recalcando que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas igualmente extraordinarias. Las interpretaciones naturales, aunque incompletas, seguían resultando más probables que las artificiales. Tal vez Oumuamua estaba compuesto por materiales insólitos que justificaban sus propiedades anómalas. O quizá era un fragmento de una estructura mayor, esculpido por milenios de colisiones cósmicas. Pero las incógnitas persistían. Si los objetos interestelares eran frecuentes, ¿por qué nunca habíamos identificado uno antes? Llevábamos décadas rastreando cometas y asteroides, catalogando cientos de miles dentro de nuestro propio sistema solar. La posibilidad de hallar por primera vez un visitante interestelar parecía casi imposible, salvo que fueran mucho más comunes de lo que se había supuesto. Si Oumuamua era representativo de los escombros interestelares, entonces nuestro vecindario cósmico estaba recibiendo de forma constante fragmentos provenientes de otros sistemas planetarios. Vivíamos inmersos en un vasto río de materia cósmica, en su mayoría demasiado diminuta o lejana para detectarla con la tecnología actual. Quizá cada año, incluso cada mes, restos de mundos ajenos pasaban junto a nosotros, portando las huellas químicas y físicas de sus lugares de origen. Mientras Oumuamua continuaba su travesía hacia la constelación de Pegaso, alejándose más allá del alcance de los telescopios más potentes, dejó tras de sí un panorama científico transformado. Las agencias de financiamiento empezaron a respaldar proyectos destinados a detectar cuerpos interestelares. Nuevos telescopios fueron concebidos con el objetivo expreso de ubicar y rastrear visitantes de otras estrellas. El objeto permaneció apenas 11 semanas bajo un exhaustivo escrutinio antes de desvanecerse en el trasfondo del cosmos.
Sin embargo, en ese breve lapso, puso en entredicho nuestro entendimiento sobre la formación planetaria, la química del espacio profundo y la frecuencia con que los sistemas estelares intercambian material. Reveló que el espacio interestelar no era el vacío que habíamos imaginado, sino un entorno complejo, habitado por viajeros errantes procedentes de toda la galaxia. Tal vez lo más significativo fue que Oumuamua nos demostró que no estamos tan aislados como alguna vez creímos. El sistema solar no era una burbuja protegida por las vastas distancias entre estrellas. Formábamos parte de un ecosistema galáctico, recibiendo visitantes y probablemente enviando también nuestros propios desechos al medio interestelar. Cuando se alejó más allá de la órbita de Júpiter, viajando a 38 kilómetros por segundo respecto al Sol, quedó una certeza ineludible. Oumuamua difícilmente era único. Si la galaxia alberga miles de millones de sistemas planetarios, cada uno capaz de expulsar materia hacia el espacio interestelar, entonces estos mensajeros errantes podrían ser mucho más habituales de lo que jamás habíamos sospechado. El firmamento no volvió a ser el mismo desde aquel 19 de octubre de 2017. Nuestra percepción sobre nuestro sitio en el universo había cambiado por completo. Ya no permanecíamos como observadores solitarios en este rincón del espacio, aguardando con paciencia señales de civilizaciones lejanas. El cosmos mismo estaba enviando muestras directamente a nuestra puerta, transmitiendo mensajes codificados en el lenguaje de la física y la química, en lugar de en ondas de radio. El primer mensajero interestelar se había marchado, pero la huella de su paso seguía presente. En algún punto de la penumbra, más allá de la órbita de Plutón, Oumuamua continuaba su viaje milenario hacia las estrellas, llevando consigo nuestras dudas y la nueva humildad adquirida ante la posibilidad de lo que aún podría estar transitando por ese espacio que alguna vez llamamos vacío. La tercera parte de esta historia se centraba en la forma imposible. Los cálculos simplemente no coincidían. Esa fue la primera impresión de todos los astrónomos al intentar modelar la extraña curva de luz de Oumuamua. Generalmente, los objetos espaciales varían su brillo en un 20 o 30% al rotar, mostrándonos distintas caras mientras se desplazan en el vacío. Pero este visitante jugaba bajo reglas completamente diferentes. Cada 8 horas se desvanecía casi por completo. Luego brillaba hasta 10 veces más. Y después se atenuaba de nuevo con precisión casi mecánica. Esto no era la oscilación típica de un asteroide con forma irregular, ni el parpadeo desordenado de un cometa fragmentado. Era la evidencia de algo radicalmente distinto, un cuerpo tan alargado que parecía desafiar las leyes conocidas sobre cómo se forman y sobreviven los objetos celestes. La doctora Karen Mitch, de la Universidad de Hawái, lideraba el equipo internacional encargado de descifrar estas observaciones. Cuando vimos por primera vez la curva de luz, recordaba, muchos pensaron que debía existir un error en la reducción de datos. La naturaleza no produce, de manera espontánea,
proporciones tan extremas. Las estimaciones más moderadas indicaban que Oumuamua era, al menos, 6 veces más largo que ancho. Las interpretaciones más arriesgadas incrementaban esa relación hasta 10:1, haciéndolo parecer más una aguja cósmica que una roca espacial convencional. Para dimensionarlo, bastaría imaginar un campo de fútbol con apenas 10 yardas de ancho. Ningún proceso conocido de la ciencia planetaria lograba explicar cómo se habría generado un objeto así, mucho menos cómo habría resistido la violencia de un viaje interestelar. Su rotación añadía otro enigma. La mayoría de asteroides y cometas giran sobre su eje más corto, como un trompo estable sobre la mesa, resultado natural de incontables colisiones a lo largo de millones de años. En cambio, Oumuamua ejecutaba un movimiento mucho más complejo, lo que los astrónomos denominan rotación no principal del eje. Era, en esencia, una acrobacia cósmica en pleno desplazamiento. Este vaivén sugería un choque relativamente reciente que habría alterado su giro, o bien una estructura interna completamente distinta a cualquier cosa conocida. Tal vez estaba hueco, tal vez su densidad se distribuía de forma inusual, o quizá había sido ensamblado de manera artificial con un propósito específico. El análisis de su superficie solo aumentaba el misterio. Los estudios espectroscópicos revelaron un tono rojizo oscuro, compatible con compuestos orgánicos irradiados durante millones de años por rayos cósmicos. Ello reforzaba la idea de que Oumuamua era antiquísimo, posiblemente más viejo que nuestro propio sistema solar. Sin embargo, pese a su aparente longevidad, no exhibía señales de deterioro estructural tras eones de impacto de micrometeoritos y exposición a radiación. Aún más desconcertante resultó su comportamiento térmico. Al aproximarse al Sol, debía calentarse lo suficiente como para sublimar el hielo, produciendo la característica coma y cola de un cometa activo. Pero permaneció obstinadamente inerte, sin mostrar el más mínimo indicio de desgasificación, incluso alcanzando temperaturas que debieron volatilizar cualquier compuesto helado en su superficie. Entonces llegó la anomalía definitiva, una aceleración inesperada. Los cálculos de su trayectoria revelaron que, mientras se alejaba del Sol, Oumuamua no solo mantenía su velocidad, sino que se incrementaba ligeramente, en torno a 0,25 milímetros por segundo al cuadrado. En el caso de un cometa, aquella aceleración podría explicarse fácilmente mediante chorros de gas liberados por la sublimación del hielo. Sin embargo, Oumuamua no mostró rastro alguno de ese tipo de actividad. El efecto era leve, pero innegable, confirmado de manera independiente por múltiples observatorios repartidos por el planeta. Cualquiera que fuera la fuerza que lo impulsaba lejos del Sol, lo hacía sin dejar huellas visibles, sin los indicios característicos de la dinámica cometaria habitual. El doctor Marco Micheli, de la Agencia Espacial Europea, quien encabezó el estudio de su trayectoria, describió el dilema con claridad. Estamos observando una aceleración
que requiere algún tipo de fuerza, pero no logramos identificar el mecanismo. Es como mirar un automóvil acelerar sin poder ver el motor. Las hipótesis comenzaron a multiplicarse como una especie de conspiración cósmica. Algunos pensaron que Oumuamua expulsaba un gas tan sutil que nuestros instrumentos eran incapaces de detectarlo. Otros propusieron que estaba conformado por materiales exóticos que reaccionaban a la radiación solar de modos inesperados. Incluso surgió la idea de que pudiera tratarse de un iceberg de hidrógeno, un bloque de ese elemento que se sublimaba de manera invisible al calentarse. Desde las fronteras de la ciencia aparecieron planteamientos más audaces. ¿Y si este objeto alargado era en realidad una vela solar diseñada por una civilización avanzada para aprovechar la presión de la luz estelar en sus viajes interestelares? La aceleración coincidía con lo esperado en un dispositivo semejante, y su forma, extremadamente alargada, podía maximizar el área expuesta a la radiación. El doctor Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, se transformó en el principal defensor de esta posibilidad artificial, argumentando que la comunidad científica se apresuraba en descartar hipótesis tecnológicas. Cuando nos enfrentamos a algo sin precedentes, sostuvo debemos considerar todos los escenarios, incluso aquellos que desafían nuestras concepciones sobre lo que existe en el universo. El debate puso en evidencia tensiones más profundas en el mundo de la astronomía. La metodología tradicional exige pruebas extraordinarias para validar afirmaciones extraordinarias, y las evidencias a favor de un origen artificial eran, en el mejor de los casos, circunstanciales. La mayoría de los expertos prefirió explorar primero explicaciones naturales antes de aceptar opciones más especulativas. Pero incluso esas alternativas naturales tenían sus propios problemas. Los mecanismos propuestos para justificar la aceleración requerían parámetros extremadamente ajustados y propiedades inusuales en la composición del objeto, características jamás observadas en nuestro sistema solar. Mientras Oumuamua se desvanecía más allá del alcance de los telescopios terrestres, dejaba tras de sí una colección de interrogantes irresueltos. ¿Cómo podía un cuerpo mantener una forma tan extrema sin desintegrarse bajo la tensión de su propia rotación? ¿Qué fuerza invisible lo estaba impulsando fuera del sistema solar? Y, quizá lo más inquietante, ¿cuántos objetos similares podrían estar cruzando nuestro vecindario cósmico sin que siquiera lo advirtiéramos? Ese visitante nos brindó la primera oportunidad de observar de cerca material procedente de otro sistema estelar, y ese material se rehusó a comportarse de acuerdo con las leyes que creíamos universales. Era demasiado alargado, demasiado estable, demasiado enigmático para encajar en nuestras categorías convencionales de cuerpos astronómicos. En los meses posteriores a su partida, simulaciones por computadora intentaron recrear su origen y evolución. Se propusieron escenarios que iban desde disrupciones de marea cerca de estrellas masivas, fragmentaciones, producto de colisiones en cúmulos densos, hasta procesos de sublimación exótica capaces de producir formas tan inusuales.
Sin embargo, ninguno de estos modelos ofreció una explicación completamente satisfactoria. La conclusión más honesta fue la del doctor Robert Werik, el astrónomo que lo descubrió. Hemos aprendido más sobre los visitantes interestelares gracias a este único objeto que en décadas de estudios teóricos. La especulación abundaba, pero por encima de todo, lo que realmente aprendimos fue cuánto ignoramos. Mientras Oumuamua continuaba su travesía hacia la constelación de Pegaso, dando tumbos por el espacio interestelar a casi 40 kilómetros por segundo, desafiaba nuestras ideas sobre cómo deberían lucir los cuerpos naturales. El mensajero procedente de más allá de nuestro sistema solar transmitía un mensaje inequívoco. El universo es más extraño de lo que jamás imaginamos, poblado de objetos que cuestionan nuestra comprensión de la física, la química e incluso la línea que separa lo natural de lo artificial. Su forma imposible nos obligó a considerar que nuestro rincón de la galaxia no era tan aislado ni tan convencional como creíamos. Si los visitantes interestelares podían presentarse de esa manera, claramente no estábamos preparados para lo que pudiera estar viajando a través del espacio entre las estrellas. El cigarro cósmico se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí más interrogantes que respuestas, y una comunidad científica impresionada por su primer contacto con materia verdaderamente extraterrestre. Parte 4. Una nueva era cósmica, preparándose para el próximo visitante. La reacción de la comunidad científica ante Oumuamua fue rápida y decisiva. Pocos meses después de su partida, la astronomía experimentó una transformación silenciosa que cambiaría radicalmente nuestra forma de explorar los cielos y de interpretar lo que observamos. Se convocaron reuniones de emergencia en observatorios de todo el mundo. Los comités de financiación, que antes habían descartado el estudio de objetos interestelares por considerarlo demasiado especulativo, de repente comenzaron a aprobar proyectos multimillonarios. El mensaje era claro. Nos habían tomado desprevenidos con nuestro primer visitante interestelar confirmado, y no podíamos repetir el mismo error. El Catalina Sky Survey en Arizona reconfiguró de inmediato sus algoritmos de búsqueda. El software, previamente optimizado para localizar asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra, fue reprogramado para identificar las sutiles señales de trayectorias hiperbólicas, las huellas matemáticas de objetos originados más allá de nuestro sistema solar. Mejoras similares se implementaron en el programa Linear en Nuevo México y en el telescopio espacial Neowise. Pero la respuesta más ambiciosa vino del observatorio Vera C. Rubin, entonces en construcción en Chile. Originalmente concebido para elaborar el mapa más detallado del universo jamás intentado, su alcance se amplió discretamente para incluir una búsqueda dedicada de objetos interestelares. Cuando entrara en funcionamiento, el observatorio escanearía todo el cielo visible cada pocas noches, generando terabytes de datos que serían analizados por sistemas de inteligencia artificial entrenados específicamente para reconocer visitantes provenientes de otros sistemas estelares. El doctor Mario Jurich
de la Universidad de Washington, quien lideró la gestión de datos del Observatorio Rubin, explicó la magnitud del desafío. Encontrar agujas en un pajar del tamaño del universo observable. Sin embargo, Oumuamua nos había demostrado que esas agujas existen y que cruzan nuestro vecindario cósmico con más frecuencia de lo que jamás habíamos sospechado. La urgencia se respaldaba con matemáticas sencillas. Si Oumuamua era representativo de una población más amplia de objetos interestelares, nuestro sistema solar podría ser visitado por docenas, incluso cientos, de cuerpos similares cada año. La mayoría serían demasiado pequeños o demasiado distantes para ser detectados, pero una fracción significativa estaría al alcance de los telescopios de próxima generación. Estudios previos habían estimado un visitante detectable por década, una frecuencia tan baja que muchos astrónomos la consideraban una curiosidad teórica más que una prioridad observacional. La aparición de Oumuamua reveló que tales cálculos estaban errados por órdenes de magnitud. El espacio entre las estrellas era mucho más concurrido de lo que se sospechaba. La cooperación internacional se aceleró de manera drástica, y la Agencia Espacial Europea impulsó el desarrollo del sucesor de la misión Gaia, destinado a cartografiar los movimientos estelares con una precisión sin precedentes. La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA amplió su mandato para abarcar el rastreo y la caracterización de objetos interestelares. Incluso astrónomos aficionados se sumaron al esfuerzo, utilizando nuevas herramientas de software que permitieran a sus telescopios colaborar en la búsqueda. Los desafíos tecnológicos eran enormes. Los cuerpos interestelares se desplazan de manera muy diferente a cualquier otro objeto del sistema solar, siguiendo trayectorias hiperbólicas que los llevan desde el espacio interestelar de regreso al mismo en cuestión de meses. Las ventanas de detección son efímeras, a veces durando solo semanas, desde que un objeto se vuelve lo suficientemente brillante para ser detectado hasta que desaparece fuera del alcance de los instrumentos de seguimiento. Se desarrollaron nuevos sistemas de inteligencia artificial diseñados específicamente para reconocer estos patrones de movimiento atípicos en tiempo real. Algoritmos de aprendizaje automático, entrenados con simulaciones de visitantes interestelares, aprendieron a diferenciarlos de la vasta población de asteroides y cometas convencionales. El objetivo era identificar candidatos prometedores en cuestión de horas tras su primera detección, permitiendo que telescopios de todo el mundo comenzarán de inmediato observaciones detalladas. Quizá lo más relevante fue que la comunidad científica empezó a prepararse para la llegada del próximo visitante. Oumuamua había tomado a los astrónomos por sorpresa, obligándolos a luchar por tiempo de telescopio y coordinar observaciones con muy poca antelación. Los descubrimientos futuros activarían protocolos de respuesta predeterminados, con tiempo de observación previamente asignado en las principales instalaciones y procedimientos de coordinación internacional simplificados. Las lecciones aprendidas fueron claras. Oumuamua había sido visible solo 11 semanas
antes de caer por debajo del umbral de detección de la mayoría de los telescopios terrestres potentes. En ese breve periodo, los astrónomos lograron medir sus propiedades básicas: tamaño, forma, composición y trayectoria. Pero permanecían muchas preguntas fundamentales sin respuesta. La estructura interna del objeto, su composición detallada y el mecanismo de su formación seguían siendo un misterio. Los futuros visitantes serían estudiados con mucho mayor intensidad. Se planearon técnicas de espectroscopia de respuesta rápida, imágenes de radar e incluso posibles misiones espaciales para interceptar objetos particularmente intrigantes. La Agencia Espacial Japonesa inició estudios preliminares sobre tecnología de vela solar modificada que potencialmente podría seguir a visitantes interestelares. Mientras tanto, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA evaluaba si las naves espaciales existentes podrían redirigirse para estudiar dichos objetos. La búsqueda se expandió más allá de los telescopios ópticos tradicionales. Los radioastrónomos desarrollaron métodos para detectar la sutil firma de desgasificación invisible a los instrumentos convencionales, mientras que los estudios infrarrojos fueron optimizados para captar la emisión térmica de objetos demasiado oscuros para ser observados en luz visible. Incluso se consideró a los detectores de ondas gravitacionales como herramientas potenciales para localizar cuerpos interestelares de gran masa. Las implicaciones trascendían la astronomía. Si los objetos interestelares fueran frecuentes, representaban un mecanismo previamente desconocido de transporte de material entre sistemas estelares. Moléculas orgánicas complejas e incluso formas de vida primitivas podrían sobrevivir al viaje entre estrellas dentro de matrices rocosas o heladas protectoras. El concepto de panspermia, la idea de que la vida podría dispersarse por la galaxia mediante procesos naturales, de repente parecía mucho más plausible. Los astrobiólogos comenzaron a establecer protocolos para analizar futuros visitantes interestelares en busca de señales de material biológico. Se diseñaron procedimientos de recolección de muestras estériles para posibles misiones espaciales, mientras que los programas de espectroscopia terrestres buscaban activamente las huellas de compuestos orgánicos. La búsqueda de civilizaciones extraterrestres también evolucionó a raíz de Oumuamua. Los investigadores de SETI comprendieron que las civilizaciones tecnológicas podrían preferir transmitir información a través de artefactos físicos en lugar de señales de radio. El espacio interestelar podría estar poblado de mensajeros mecánicos que transporten datos codificados en su estructura, composición o trayectoria. Se establecieron nuevos protocolos de monitoreo para inspeccionar a los visitantes interestelares en busca de posibles señales artificiales. Los radiotelescopios apuntarían automáticamente a los objetos recién detectados, buscando patrones que pudieran indicar un origen tecnológico. Incluso, los telescopios ópticos comenzaron a analizar patrones inusuales de reflectividad que podrían sugerir superficies o estructuras manufacturadas. Fue impresionante presenciar la transformación. Una disciplina científica que hasta entonces había sido mayormente teórica, se volvió de repente intensamente observacional.
Investigadores, que habían dedicado sus carreras a modelar propiedades hipotéticas de objetos interestelares, se encontraron estudiando datos reales de un visitante auténtico. El campo de la ciencia de los objetos interestelares nació de la noche a la mañana, con conferencias dedicadas, revistas especializadas y trayectorias profesionales para jóvenes científicos. A medida que pasaban los meses, tras la partida de Oumuamua, la comunidad científica adoptó una nueva rutina de vigilancia. Cada noche, telescopios automatizados escaneaban áreas predeterminadas del cielo. Sus datos eran monitoreados por algoritmos entrenados para reconocer los patrones de movimiento de intrusos interestelares. La detección del siguiente visitante no era una cuestión de si, sino de cuándo. Detrás de los preparativos tecnológicos se escondía un cambio filosófico más profundo. La relación de la humanidad con el cosmos había sido alterada de manera fundamental por nuestro primer encuentro confirmado con material de otro sistema estelar. Ya no éramos observadores pasivos de un universo distante, sino participantes activos en un ecosistema galáctico que ocasionalmente nos enviaba muestras a la puerta. La era de la arqueología interestelar había comenzado. Cada visitante futuro traería consigo las firmas químicas y físicas de su lugar de origen. Fragmentos de mundos alienígenas expulsados al vacío por interacciones gravitacionales, explosiones estelares o colisiones cósmicas. Al estudiar a estos viajeros cósmicos, reconstruiríamos gradualmente la historia de la formación y evolución planetaria en toda la galaxia. El escenario estaba listo para el siguiente capítulo en la expansión de la conciencia humana sobre su contexto cósmico. Los telescopios vigilaban, los algoritmos aguardaban, y en algún lugar, en la oscuridad, entre las estrellas, el próximo mensajero ya se encontraba en tránsito. Quinta parte. Entran los tres Atlas, el segundo visitante, 1 de julio de 2025. El telescopio Atlas en Río Herardo, Chile, realizaba su estudio nocturno del cielo austral cuando su sistema automatizado de detección señaló algo inusual desplazándose frente al fondo estrellado de Sagitario. El objeto era débil, apenas discernible entre el ruido de fondo, pero su movimiento era inequívoco, demasiado rápido y en la dirección incorrecta para ser un residente convencional del sistema solar. El Dr. Larry Deno, investigador principal de Atlas en la Universidad de Hawái, recibió la alerta automatizada a las 3:40 de la mañana, hora local. Tras años explorando los cielos en busca de asteroides potencialmente peligrosos, su equipo había desarrollado un instinto para distinguir entre lo que pertenecía al sistema solar y lo que no. Este objeto, designado C/2025N1 Atlas, definitivamente no era nativo. Los cálculos orbitales preliminares se completaron en las 6 horas siguientes al descubrimiento, y los resultados generaron gran entusiasmo en la comunidad astronómica mundial. Su excentricidad, aproximada de 60, indicaba una trayectoria extremadamente hiperbólica, originada mucho más allá de la influencia gravitatoria del Sol. El visitante se acercaba desde la dirección de Sagitario a una velocidad relativa cercana
a 61 kilómetros por segundo, convirtiéndolo en el visitante interestelar confirmado más veloz detectado hasta la fecha. Lo que hacía que este hallazgo fuera particularmente importante era el momento de su observación. A diferencia de Oumuamua, que había sido registrado durante su alejamiento del sistema solar interior, c. 2025, Neuno Atlas fue capturado durante su aproximación. Los astrónomos contarían con meses, en lugar de semanas, para estudiar a este vagabundo cósmico antes de que alcanzara su perihelio y reanudara su tránsito hacia el espacio interestelar. La designación del objeto siguió los protocolos establecidos. La letra C indicaba un cometa descubierto en 2025, no marcado como el primer hallazgo del segundo semestre de julio de ese año, y Atlas fue reconocido como responsable del descubrimiento.